gracias. Santo es tu nombre, Dios. Bendito, alabado eres tú, Señor. ¿Quién como tú, Señor amado? Gracias te damos, Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Ayúdanos a comprender la palabra en este día. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estar haciendo lectura en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 33, verso 10 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, y vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a su camino. Amén. La palabra de Dios ha sido expuesta en este día y nos habla sobre que tenemos un Dios de justicia. Este mismo pasaje aparece en el mismo libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, verso 21 al 32. ¿Qué quiere decir esto? Por tanto, que Dios está haciendo énfasis. Dios le repite al pueblo en dos ocasiones la misma palabra por medio del profeta Ezequiel. Y nos habla ciertamente de la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta. Dentro de los atributos, las cualidades del Señor está el ser justo. Y miramos que Dios da el pago y la retribución a todos y cada uno conforme a lo que merece. Así también lo declara el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia que está en Roma. Y muchas veces, así como en su momento dijo Salomón: todo el camino del hombre es recto en su propia opinión. Y muchas veces creemos, usted y yo nos examinamos a veces y creemos que estamos por el camino correcto, pero a veces el camino que lleva y la vida que estamos llevando muchas veces nos pueden conducir a la muerte. Entonces la palabra nos habla con respecto a que Dios es justo, Dios es imparcial y Dios obra con tal rectitud y Dios actúa con absoluta corrección. Y vemos que la norma y el modelo que Dios aplica es la justicia. Dios no equilibra la balanza hacia un lado para favorecer a otro. Dios actúa
con total rectitud. Dios es un Dios justo. Pero también podemos encontrar en este día y podemos hablar ciertamente que la justificación, porque solo Dios, que es Dios de justicia, puede dar justificación al ser humano. Y miramos que entre este acto mediante el cual Dios obra la justificación a la humanidad, se da única y exclusivamente por Jesucristo nuestro Señor. Dios declaró al pecador justo por medio de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Nosotros los pecadores adquirimos la condición de justos cuando ciertamente nos revestimos de ese sacrificio, de esa gracia, de ese favor de Dios mediante Jesucristo. Y esto lo recibimos por fe. Ciertamente cuando leemos la palabra nos habla que el pecador merece ser juzgado por lo que ha hecho, pero cuando miramos la Escritura, miramos el Nuevo Testamento, el pecador no se le aplica el castigo según lo que merece. Antes, cuando nos acercamos por fe, confiando en Jesucristo, somos aceptados y somos restaurados en el Señor. Y por medio de Jesús, Dios anuncia el perdón de pecados a toda la humanidad. Entonces, algo muy importante que usted y yo debemos tener presente, y es que el Señor Dios Todopoderoso nos habla y nos dice: por cuanto todos pecaron. Cuando encontramos la palabra en Romanos que declara: todos hemos pecado. No hay un hombre que haya nacido, o no hay nadie en esta tierra que pueda decir: yo estoy libre, limpio de pecado. La palabra es clara cuando dice en Romanos capítulo 3: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por tanto de manera gratuita. Usted y yo adquirimos la justificación de manera gratuita. Dice: por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces podemos mirar que somos justificados de manera gratuita. Nosotros no pagamos al Señor el ser catalogados justos. Antes, la palabra nos dice que es por gracia, mediante Jesucristo, quien se dio a sí mismo para manifestar la justicia de Dios. Y dice la palabra: en ese momento, cuando usted y yo recibimos a Cristo, somos revestidos de esta justicia y ya Dios pasa por alto el pecado. Leíamos ciertamente que todo aquel que pecare va a recibir el castigo, pero aquel que se aparta y se arrepiente, Dios pasa por alto la ofensa, porque tenemos un Dios que en su paciencia perdona nuestros pecados. Entonces vemos que así como hay una justicia divina, hay una justicia humana. La justicia humana, vemos que hay personas que han sido puestas bajo autoridad, son las que ejecutan las leyes, hay jueces, hay diferentes personas que aplican la ley. Y vemos que cuando una persona comete un delito, tiene que pagar por ese delito. Pero vemos que la justicia de Dios, que proviene de Dios, nos libra de la muerte. Esa es la justicia en la cual usted y yo nos debemos cobijar. Amén. Entonces, la justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres. Podemos encontrar ciertamente que el que hace y que comete la falta debe pagar por ello, pero aquel que se arrepiente, Dios pasa por alto la ofensa. Amén. Entonces, ciertamente merecíamos, Dios, siendo un Dios de justicia, podía aplicar todo su juicio sobre nosotros, darnos el pago que nos merecíamos. Pero David en su momento declara que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
Dios es grande y compasivo, y así como ha alejado y ha hecho una separación entre el oriente y el occidente, así Dios ha hecho alejar de nosotros las rebeliones. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces nos resistimos? Y muchas veces no queremos recibir lo que de manera gratuita Dios quiere dar al ser humano. Dios quiere dar al ser humano la justificación, porque la palabra nos habla que fue Jesús quien padeció, fue Jesús quien tomó nuestro lugar, y mediante la redención de Cristo, usted y yo podemos recibir perdón de pecado, y por este motivo poder tener comunión directamente con el Señor. Porque el pecado ciertamente nos aleja de Dios, porque la palabra nos habla que Dios es un Dios santo. Dios es santo y Dios no puede estar allí en medio del pecado. Pero cuando somos justificados, cuando se nos anuncia el perdón de pecados por medio de Jesucristo, usted y yo podemos tener comunión con el Señor. Amén, con Dios. Entonces, Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. Incluso el profeta Isaías en su momento da una fuerte declaración. En Isaías 64 nos habla que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Son lo peor. Entonces de nada sirve al hombre, a la mujer, hacer algo por salvarse a sí mismo, ya que Jesús lo hizo todo para que la justicia de Dios viniera a nosotros. Todo ya ha sido hecho. Jesús se hizo hombre, Él fue a la cruz a morir por todos y cada uno de nosotros. Entonces podemos mirar que el fin de la ley, y aunque la ley estaba expuesta y no habla no solamente de los 10 mandamientos, sino que la ley de Moisés habla más o menos de unos 613 preceptos que están allí. Y ningún hombre, ningún mortal puede cumplir cada uno de estos al pie de la letra. Nadie puede ser salvo por la ley, sino que la ley nos muestra el pecado. Entonces podemos mirar que el fin de la ley es Cristo, para que el hombre, el ser humano, venga a Jesucristo, porque hay una necesidad imperante en el ser humano, y es acercarse a Cristo para recibir salvación, perdón, reconciliación, restauración, para ser redimidos por el Señor. Y vemos que la palabra nos habla de la justicia ciertamente de Dios. Entonces, qué importante hoy poder mirar algo, y es que la justicia es de Dios y se manifiesta por medio de su Hijo Jesús. Y dice la palabra entonces en el versículo 10: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? La importancia, ¿verdad? Y de resaltar la pregunta que se hace el pueblo: ¿cómo podremos vivir? Y vemos que había algo, y el pueblo, había una impotencia en el pueblo, y ellos se dan cuenta de la gravedad de su pecado y lanzan este cuestionamiento. Ellos dicen: ¿cómo pues viviremos? Y ciertamente en el versículo 11 la palabra nos dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío ¿de qué? De su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es el llamado que Dios nos hace. Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. Dios no quiere que ningún ser humano se pierda a causa de su pecado. Porque ciertamente hay una muerte física que nosotros tenemos conciencia, ¿verdad? Que todos en algún momento vamos a partir de esta tierra. Pero ¿a dónde va? ¿Para dónde vamos nosotros? A una eternidad. ¿Será que nos estamos preparando para irnos a una eternidad con Cristo?
¿O será que nos estamos preparando para un destino sin Él? Entonces, la palabra de Dios nos habla que es necesario, y el anhelo de Dios es que el impío no muera, sino que se vuelva de su camino. Amén. Entonces, está en nuestras manos el volvernos de nuestro mal camino, dice la palabra. Y dice también algo muy interesante, la palabra en el verso 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Y esto es un principio importante. Usted y yo debemos tener claridad en esta mañana, que ciertamente Dios, que es Dios de justicia, dice que cuando la persona justa camina en integridad, será librada. Pero el día que esta persona decida rebelarse, decida andar en mal camino, dice la palabra, que su justicia, ¿verdad?, no le será recordada. Y tampoco el día que el impío, usted y yo, el día que tomamos la decisión de caminar con Cristo, el pecado no nos fue estorbo. Antes dice la palabra que la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. ¡Qué tremendo! Y es que hay una oportunidad. Todos los días hay una oportunidad para que nosotros los seres humanos nos podamos arrepentir. El mal camino no es estorbo. El día en que usted y yo tomamos la decisión de pararnos, hacer un alto en el camino y decir, este camino me está llevando a la muerte. El día que el impío se analiza y vemos que mira su impiedad, esta impiedad no se va a convertir en un tropiezo, un estorbo. Antes Dios está dispuesto a perdonarlo. Pero el justo no se debe confiar. Por eso la palabra nos es clara cuando dice que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Nosotros ayer, Dios se glorificó en nuestra vida, pero hoy necesitamos de Dios. Cada día necesitamos de Dios. Lo que pasó, lo que Dios permitió, está bien. Si usted caminó en fe hasta ayer, gloria a Dios, pero hoy usted y yo necesitamos afianzarnos en el Señor. Cada día necesitamos depender de Él. Por eso el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare, el día que se apartara. No, lo que vivió antes, el pasado, no le será tenido en cuenta. Por eso es necesario cada día usted y yo ponernos a cuentas con el Señor. Cada día prepararnos como si fuera el último día para que Cristo venga. Cada día. Ayer pasó, las necesidades de ayer fueron suplidas y usted hoy tiene que vivir este presente y mirar hacia el futuro dependiendo de Dios al 100%. Entonces vemos que Dios en su infinita misericordia, justicia, ve al impío y siempre le da la oportunidad al pecador para que se arrepienta. Y su pecado no va a ser impedimento para que se acerque a Dios y pueda recibir la vida que está reservada en el Señor por medio de Jesucristo. Pero también hay una advertencia para el justo. No nos debemos confiar. Aquel que esté firme, no debemos estar confiados. Antes, cada día debemos perseverar, debemos esperar, debemos continuar dependiendo del Señor. Por eso David en su momento declara, de mañana me presentaré delante de Dios, dice en el Salmo 5. De mañana me presentaré delante de Dios y esperaré. Cada día debemos esperar en el Señor. Cada día debemos esperar en la ayuda del Dios. Usted de pronto ayer se alimentó, usted pudo alimentarse, pero esa comida ya pasó. Usted hoy requiere un nuevo alimento, necesita otra ración.
Usted no va a contar con la de ayer para subsistir hoy. Su organismo le está pidiendo comida. Hoy nos está pidiendo comida. Entonces, cada día, así como nuestro organismo nos pide alimento diario, nosotros debemos depender de manera diaria del Señor. Entonces, si el creyente se aparta de su justicia y comienza a llevar una vida de pecado, rehúsa arrepentirse, ¿qué dice la palabra? Él morirá perdido, lamentablemente. Pero caso contrario, si el impío se arrepiente, ¿cuándo? Hoy. Si el impío se arrepiente, si el impío se detiene de su impiedad, no vendrá a condenación. Qué bueno es el Señor. Y dice la palabra en el versículo 13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. Porque la palabra nos habla, mas el justo por la fe vivirá. Por la fidelidad vivirá. Y Dios está diciendo al justo, vas a vivir. De cierto vivirás. Y él, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Eso es como una persona que durante toda su vida se cuidó de la mejor manera, pero hubo un día que tomó una mala decisión y quiso tomarse varias pastillas, algún veneno. ¿Será que esos tantos años de haberse cuidado le serán suficientes para salvarse de una muerte segura por un envenenamiento? No le será suficiente. Entonces miramos que no podemos confiar en las justicias pasadas para ser salvos. Usted no se puede confiar de lo que hizo ayer. La oración que hizo ayer no es suficiente para hoy. No nos debemos confiar en las justicias pasadas para salvarnos. Cuando se ha cometido un pecado, debemos arrepentirnos. Por eso el acercarnos a Dios debe ser diario. El pedir perdón a Dios debe ser algo diario. Y dice la palabra, si el creyente, si el justo rehúsa, se niega a arrepentirse, todas sus justicias pasadas no vendrán a memoria delante del Señor. Nos está hablando la palabra. Pero también nos dice algo muy claro. Verso 14, y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, porque Dios está enojado con el impío todos los días, dice la palabra. Pero el día, aunque ciertamente hay un juicio sobre el impío, dice la palabra, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Refleja el poder que Dios tiene en darnos una nueva vida en el Señor, poder ser transformados por Jesús. Dios nos llama a permanecer en la nueva vida que Cristo nos da. El impío, dice la palabra, de cierto morirá. Pero el día que él se detenga, el día que se convirtiere de su pecado, dice la Escritura que va a vivir. Y lo podemos mirar en un ejemplo muy tremendo. Dice la palabra en Lucas en el capítulo 19. Un hombre impío, un hombre pecador, dice en el versículo 1 de Lucas 19, que un hombre que vivía en una ciudad llamada Jericó. Dice la palabra que Jesús iba pasando por ese lugar, por esa ciudad. Y había en esa ciudad, la palabra nos habla en Lucas capítulo 19, que había en esa ciudad un hombre llamado Zaqueo. La palabra dice que era jefe de los publicanos, que era rico, que era un hombre pecador. Pero este hombre llamado Zaqueo, un hombre que tenía mala fama. Piensa en este momento en alguien que en su barrio tiene mala fama. Zaqueo era peor que ese hombre. Este hombre gozaba de mala fama. Era un hombre impío, malo, tremendo, pecador, que era ratero. Él robaba a sus hermanos. Este hombre era lo peor de lo peor. Zaqueo no era bien visto en la ciudad. Todos conocían a Zaqueo, pero por la mala fama que tenía.
era un hombre engañador. Era un hombre que no gozaba de buena reputación. Pero en cierto día habla la palabra que este hombre que vivía en la ciudad de Jericó, dice que ese día pasó Jesús por ese lugar. Y dice la palabra en el versículo 3 que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Una inquietud en este hombre, pero la estatura de este hombre no le permitía ver a Jesús. Era tan pequeño que la multitud no le dejaba ver a Jesús. Y este hombre corre muy rápidamente, se sube a un árbol sicómoro para ver a Jesús. Y dice que cuando Jesús iba pasando por ese lugar, Jesús mira a Zaqueo. Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Zaqueo va con la intención de ver a Jesús, pero Jesús se detiene justo donde está Zaqueo, coloca su mirada en Zaqueo, allí donde está en ese árbol. Y Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Este hombre se llenó de gozo, dice que él descendió a prisa y lo recibió con gozo. El hombre más pecador de la ciudad, ese hombre de mala fama, Jesús le estaba diciendo: hoy voy a entrar a tu casa. ¿Cuántos justos habían en Jericó? Muchos. Pero Jesús se plació de entrar a la casa de Zaqueo. Ese día Jesús entró a la casa de Zaqueo, y aunque muchos murmuraban, porque imagínese usted el asombro de la gente de ese lugar. Dice que todos murmuraban, dice en el verso 7, al ver cómo Jesús iba a entrar a la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, cuando está allí hablando con el Señor Jesús, porque un encuentro con Jesús nos cambia la vida, dice que este hombre se puso en pie lleno de gozo y le dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, porque era un hombre que robaba, a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque es hoy, es este día en el cual necesitamos abrir nuestro corazón a Jesús. Es hoy. Ayer ya pasó. Mañana usted y yo no tenemos garantía de un mañana. Nadie puede asegurar la vida. Nadie puede asegurar que va a vivir 10, 20, 30, 40 años. Su vida y mi vida están en las manos del Señor. Pero hoy tenemos el regalo que Dios nos da, la vida. Y hoy podemos decidir, así como este hombre procuró, aunque siendo pecador, procuró ver quién era Jesús. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y aunque la palabra nos está diciendo en Ezequiel: de cierto el impío morirá, pero el día en que se arrepiente, el día que se vuelve de su mal camino, Dios está dispuesto a perdonarnos. Qué grande es el Señor. Porque el Hijo del Hombre, dice la palabra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nos vino a buscar a usted y a mí. Dios nos ha venido a buscar. Usted y yo, que no calificábamos para muchas personas, usted y yo, Dios ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y qué bueno es que podamos recibir lo que Dios nos está dando en este día. Porque moriréis, oh casa de Israel, nos dice el Señor. No debemos. Es tiempo de volvernos. Por eso el Señor dice: volveos de vuestros malos caminos. Es hoy. Es hoy. Y muchos aquí dirán: yo no necesito arrepentirme. Grave situación. Porque muchos se creen justos y creen que no necesitan al Señor. Yo no necesito. Así como estoy bien. Yo voy bien, yo no le hago mal a nadie. Yo no hago esto y lo otro. Pero grande error estamos cometiendo, porque el Señor también nos advierte: aquellos que estamos caminando, aquellos que estamos perseverando en el Señor, Dios nos advierte: no nos confiemos de nuestra justicia. Es hoy que necesitamos del Señor. La palabra también nos habla de un hombre. Dos hombres se acercaron a orar al templo. Uno se decía Señor, un religioso: yo doy diezmo, yo oro, yo ayuno, yo tantas cosas.
Pero había un hombre que estaba muy lejos, que no se atrevía ni siquiera a entrar al templo, y le dice la palabra que Jesús está hablando, y decía que no se atrevía ni siquiera a levantar su mirada. Y dice la palabra que este hombre allá en lo lejos decía: sea mi propicio, que soy un pecador. Y dice la palabra que este hombre bajó a su casa justificado. Y muchas veces creemos que nuestra justicia, nuestras obras nos van a salvar, y solo por Cristo Jesús, solo la nueva vida en Cristo, solo aquel que permanece en el Señor, solamente el que está conectado a la vid verdadera es el que puede dar mucho fruto. Separado del Señor, usted y yo no podemos hacer nada. Una rama separada del árbol va a morir, se secan sus hojas, muere, no da fruto. Pero el que está conectado al árbol, el que está conectado a la vid verdadera que se llama Cristo Jesús, dará fruto, y fruto en abundancia. Somos justificados ciertamente por la fe. Dice el versículo 16, dice la palabra que aquel que se volviere de su mal camino, la Escritura está diciendo que ciertamente vivirá, ¿verdad? Pero el 16 dice que ya no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hoy Dios está dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva. A veces usted ofende a alguien, pero el día que le toca algo, le recuerda lo que hizo. Pero Dios hoy está dispuesto a hacer borrón, cuenta nueva, hacer algo nuevo. Dice la palabra: no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. A veces el enemigo trae a nuestra mente cosas y nos recuerda el pecado, que no podemos alcanzar la justicia, la gracia de Dios. Pero hoy la palabra nos es clara, que dice que cuando Dios nos perdona, borra todos nuestros pecados. No se le recordará ninguno de los pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Estos pecados ya no se mencionan más, porque para Dios ya no existen. Son borrados por medio de la sangre de Cristo. Vivirá ciertamente. ¿Sabe? Dios quiere darnos salvación. Ese vivirá ciertamente es que vamos a tener vida eterna por medio de Cristo Jesús. Dios hoy nos da de su salvación, de su vida eterna. Dios hoy quiere que podamos experimentar la experiencia del nuevo de nacimiento, que es por medio de Cristo Jesús. Hay un nuevo nacimiento. Entonces miramos que es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a un hombre principal, dice la palabra que un hombre llamado Nicodemo se acerca a Jesús, y Jesús empieza a hablar con Nicodemo, y Jesús le dice una gran verdad: es necesario, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Por eso a veces queremos venir a los pies de Cristo y seguir tal cual estamos. No, es que yo no necesito un cambio, no. Así como estoy, yo creo que ya estoy listo para irme para el cielo. Pero el Señor nos dice que es necesario nacer de nuevo. Y no es volver al vientre de la madre, porque así dijo Nicodemo: ¿cómo, Señor? ¿Cómo yo siendo viejo voy a volver otra vez al vientre de mi madre? ¿Cómo es posible eso? Pero un hombre principal, maestro de la ley, no podía comprender lo espiritual. Pero el Señor le estaba hablando del nuevo nacimiento, una nueva vida. Y esa nueva vida solamente se recibe por medio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en aquí todas son hechas nuevas. Y es posible en el Señor. Posible en el Señor. Y este es el mayor acontecimiento. Lo mejor que usted y yo podemos recibir. El impío, nosotros como pecadores, recibir el perdón del Señor y adquirir esa nueva vida en Cristo Jesús. Dios nos quiere dar salvación y vida eterna, ¿amén? Dice el versículo 17: luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Está diciendo, Israel pensaba que los caminos de Dios no eran justos. Es injusto, Señor, lo que tú estás haciendo. ¿Cómo que yo por tantos años sirviéndote, y el día que me aparto tú no me vas a tener en cuenta lo que yo hice?
¿Y cómo que este pecador por un solo día? Por eso vemos el caso del ladrón que está allí en la cruz al lado de Jesús, ese hombre. Qué bendición, ¿verdad? Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos, ¿verdad? Hubo arrepentimiento en el último instante. Por eso el pueblo decía, Señor, tus caminos no son justos. Lo que tú estás decidiendo no es correcto. Entonces Él no juzgará, y Él nos juzgará de esta manera. Jesús, Dios nos está dando hoy un principio y no lo debemos olvidar, que es necesario depender de Él todo el tiempo, en todo momento. Entonces los caminos que no eran correctos eran los caminos del pueblo. Entonces miramos que dice el versículo 18, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Porque la paga del pecado es muerte. Y usted y yo tenemos tiempo de arrepentirnos, de pedir perdón. Pero si usted y yo no nos arrepentimos, hay condenación. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces la condición presente es la que va a valer delante de Dios. Usted no sabe, ni yo tampoco, si vamos a partir con el Señor. Pero nuestra condición actual hoy, a esta hora, ¿cómo está mi condición delante de Él? Es lo que va a valer delante del Señor. Entonces, ya el ayer pasó, incluso encontramos una alabanza que dice, ayer ya pasó, pero hoy te necesito más. Necesitamos más de Dios. Hoy necesitamos más de Dios que ayer. Hoy es más necesario. Dice el versículo 19, y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Entonces Dios juzga ciertamente al impío y al justo, todos conforme a su condición presente. Mire que la palabra nos viene hablando que hay un justo que se confió en su mucha justicia y se desvió. Pero hay también un pecador que llevaba una mala vida, pero hubo un punto en el cual él hizo un alto y se arrepintió. Entonces Dios juzgó tanto al impío y al justo, todos conforme a su condición presente. Mire que el impío se convirtió en un justo y el justo pasó a ser un impío. Entonces, si el impío se arrepiente, dice la palabra que Dios al instante está dispuesto a salvarlo, borrando toda la impiedad pasada. Entonces dice el verso 20, ya para terminar, dice la palabra, y dijiste, no es recto el camino del Señor, yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. El juicio de Dios, por tanto, es justo. Hoy nos debemos llevar la idea de que Dios es justo. Dios actúa con justicia. Dios no quiere que nadie se pierda. Y Dios nos va a juzgar conforme a nuestra condición presente. No es que vamos a ir acumulando, no. Y el día que no, necesitamos cada día del Señor. Amén. Entonces Dios nos va a juzgar según nuestros caminos. El Padre no va a cargar la culpa del Hijo, ni el Hijo va a cargar la culpa del Padre. Cada uno de nosotros va a ser juzgado según nuestros propios caminos. La tarea de los padres es guiar a los hijos por los caminos del Señor. Pero el juicio de esa persona recae sobre ella misma. Por eso es que la salvación no es colectiva, la salvación es individual. Y el Señor da la salvación para toda la humanidad. Cada quien toma, si decide recibirla, si decide aceptarla, si decide echar mano de la vida eterna. Cada uno de manera individual. Entonces el anhelo de Dios es que nadie, Dios no quiere que el impío perezca, pero es necesario que se arrepienta y que persevere en fe, en esa nueva vida que Cristo nos puede dar. Amén. Dios quiere que en este día todos nos volvamos a Él. Así que yo le invito a estar en pie. Él nos perdonará. Recuerde, no hay pecado que Dios no perdone. Si usted confiesa sus pecados y yo confesamos nuestros pecados delante de Él, nos arrepentimos, vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Dios quiere que todos nos volvamos a Él. Dios está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos, pero Dios da a cada persona la oportunidad. Aquí nadie puede